Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha hecho suspirar a más de uno y que ha generado un debate apasionado entre los fans. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del posible, rumoreado, anhelado, reencuentro de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Agárrense fuerte porque este vídeo promete emociones fuertes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles, a los que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más picantes del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya lo saben, a suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes saben, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu saltaron a la fama gracias a su increíble química en la exitosa serie Emanet. Su interpretación de Yaman y Seher conquistó corazones en todo el mundo, y la conexión que mostraban en pantalla era tan palpable que muchos comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue un poco más complicada. Aunque ambos negaron en repetidas ocasiones tener una relación romántica, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos de sus seguidores. Y es que, ¿cómo no soñar con un romance de cuento de hadas cuando ves la intensidad con la que se miraban, la ternura con la que se trataban, la complicidad que se respiraba entre ellos? Era simplemente irresistible. Después de la finalización de Emanet, ambos actores tomaron caminos separados. Esra protagonizó otra serie, KZLCK Şerbeti, donde demostró una vez más su talento y versatilidad como actriz. Halil, por su parte, se enfocó en otros proyectos, incluyendo música y nuevas oportunidades en la actuación. Pero la sombra de Emanet siempre los persiguió. Los fans no olvidaban su química, su conexión, ese algo especial que los hacía únicos. Y cada cierto tiempo los rumores de un posible reencuentro volvían a surgir, alimentando la ilusión de aquellos que anhelaban verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. En las últimas semanas, estos rumores se han intensificado. Varias pistas, indicios y comentarios en redes sociales han desatado la locura entre los fans, quienes han comenzado a analizar cada detalle en busca de una confirmación. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, para empezar, ambos actores han sido vistos frecuentemente en los mismos lugares. No estoy diciendo que estén tomados de la mano y dándose besos bajo la luna, pero sí que han coincidido en eventos, restaurantes y hasta en el mismo gimnasio. Y ya sabemos cómo son las redes sociales. Una simple foto en un lugar público puede desatar una tormenta de especulaciones. Además, algunos usuarios han notado que ambos actores han estado publicando mensajes enigmáticos en sus redes sociales, que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Frases sobre el destino, el amor verdadero, la importancia de seguir el corazón. Ya saben, ese tipo de cosas que hacen que uno se ponga a soñar. Pero lo más importante y lo que realmente ha encendido la chispa de la esperanza, es la reciente declaración de un reconocido productor turco, quien insinuó que está trabajando en un proyecto que podría reunir a Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu en la pantalla. Sí, lo escucharon bien. Un nuevo proyecto. Por supuesto, esta información hay que tomarla con pinzas. No hay nada confirmado, y podría tratarse simplemente de un rumor más. Pero la sola posibilidad de que esto suceda ha generado una gran expectación entre los fans, quienes ya se imaginan la historia, los personajes, las escenas románticas. Es como un sueño hecho realidad. Ahora bien, ¿qué tan probable es que este reencuentro se concrete? Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la agenda de ambos actores. Tanto Esra como Halil están muy ocupados con sus respectivos proyectos, y coordinar sus horarios podría ser un desafío. En segundo lugar, la disposición de ambos a trabajar juntos de nuevo. Aunque la química entre ellos es innegable, también es cierto que han pasado por momentos difíciles. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores. Todo esto puede afectar una relación,
ya sea romántica o simplemente profesional. Y en tercer lugar, la calidad del proyecto en sí. Si el guión es bueno, si la historia es interesante, si los personajes son bien desarrollados, es más probable que ambos actores se sientan atraídos a participar. Pero si el proyecto no cumple con sus expectativas, podrían rechazar la oferta, por más que les guste la idea de trabajar juntos de nuevo. En definitiva, el futuro de este posible reencuentro es incierto. Pero lo que sí es seguro es que la ilusión de los fans sigue viva. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con la posibilidad de ver a Halil İbrahimseyan y Esla Türkoğlu juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que este reencuentro es posible? ¿Les gustaría ver a Halil y Esla juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como hemos visto, el posible reencuentro de Halil İbrahimseyan y Esla Türkoğlu es un tema que sigue generando mucha expectación entre los fans. Aunque no hay nada confirmado, la ilusión sigue viva, y seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Recuerden que este es un canal para compartir, para disfrutar y para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Así que no duden en participar, en dejarnos sus mensajes, en compartir este vídeo con sus amigos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero ahora esperen, que la cosa no termina aquí. Porque la verdad, esta noticia tiene mucho más jugo del que parece. Vamos a desglosar un poco más a fondo todo este asunto del posible reencuentro, para que no se nos escape ni un solo detalle. Esto se pone cada vez más interesante. Primero vamos a hablar un poco más de esas pistas que los fans han estado encontrando en redes sociales. No se imaginan la cantidad de tiempo y energía que dedican estos fans a analizar cada publicación de Halil y Esla. Son verdaderos detectives. Han encontrado similitudes en los fondos de sus fotos, han interpretado frases ambiguas como mensajes ocultos, incluso han analizado los emojis que usan. Algunas de estas teorías son un poco descabelladas, la verdad, pero otras tienen cierto sentido. Por ejemplo, hace poco ambos publicaron fotos en lo que parecía ser el mismo parque. Aunque no estaban juntos en la foto, el paisaje era inconfundible. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Pero los fans obviamente lo tomaron como una señal. También está el tema de los mensajes enigmáticos. Esla, por ejemplo, publicó hace unas semanas una frase que decía algo así como: a veces el destino te lleva de vuelta al lugar donde perteneces. Inmediatamente los fans la asociaron con Halil. ¿Estaba ando que estaba destinada a volver a trabajar con él? Posiblemente. Halil, por su parte, ha publicado varias reflexiones sobre la importancia de seguir el corazón y de no rendirse ante los obstáculos. ¿Será que está luchando por superar las dificultades y concretar este reencuentro? Todo es posible. Y no podemos olvidar las declaraciones del productor turco. Aunque no reveló muchos detalles, sí dijo que estaba muy emocionado con este nuevo proyecto y que creía que sería un éxito rotundo. También insinuó que los fans de Emanet estarían muy contentos con el resultado. Estas palabras fueron como gasolina para el fuego de la esperanza. Los fans comenzaron a especular sobre el tipo de historia que podrían protagonizar Halil y Esla. ¿Sería una secuela de Emanet? ¿Un drama romántico completamente nuevo? ¿Una comedia ligera y divertida? Las posibilidades son infinitas. Pero como dije antes, hay que ser realistas. No todo es color de rosa. Hay varios obstáculos que podrían impedir este reencuentro. Uno de los más importantes es la agenda de ambos actores. Esla está actualmente protagonizando KZLCK Şerbeti, una serie que está teniendo mucho éxito en Turquía. Halil, por su parte, también está trabajando en varios proyectos, incluyendo música y nuevas oportunidades en la actuación.
Coordinar sus horarios para que puedan trabajar juntos en un nuevo proyecto podría ser un verdadero dolor de cabeza para los productores. Además, hay que tener en cuenta la relación personal entre Alil y Esla. Aunque siempre han mantenido una imagen profesional, es evidente que hubo cierta tensión entre ellos después de la finalización de Emanet. Los rumores sobre un posible romance no confirmado, la presión mediática, las expectativas de los fans. Todo esto pudo haber afectado su relación. ¿Estarán dispuestos a dejar atrás el pasado y a trabajar juntos de nuevo? Esa es la gran pregunta. Y por último, pero no menos importante, está la calidad del proyecto en sí. Si el guión es malo, si la historia es aburrida, si los personajes no son interesantes, es poco probable que Alil y Esla acepten participar, por más que les guste la idea de trabajar juntos de nuevo. Necesitan un proyecto que realmente los desafíe como actores y que les permita mostrar todo su talento. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el impacto que tuvo Emanet en la carrera de Alil y Esla. Esta serie fue un verdadero fenómeno mundial. Se transmitió en muchos países y conquistó el corazón de millones de espectadores. La química entre Alil y Esla fue clave para el éxito de la serie. Su interpretación de Yaman y Seher fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. La serie catapultó a Alil y Esla a la fama internacional. De repente se convirtieron en dos de los actores turcos más populares del mundo. Su número de seguidores en redes sociales se disparó, comenzaron a recibir ofertas de trabajo de todas partes y se convirtieron en íconos de la moda y la belleza. Pero la fama también tiene su lado oscuro. Alil y Esla tuvieron que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las expectativas de los fans. Fue un periodo muy intenso para ambos, y es comprensible que hayan necesitado tomarse un tiempo para reflexionar y para enfocarse en sus propios proyectos. Después de Emanet, Esla protagonizó KZLCK Serveti, una serie que aborda temas sociales muy importantes. Su interpretación de Doğa, una joven que se enfrenta a los prejuicios y a las tradiciones de su familia, ha sido muy elogiada por la crítica y por el público. Esta serie ha demostrado la versatilidad de Esla como actriz y la ha consolidado como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Alil, por su parte, se ha enfocado en otros proyectos, incluyendo música y nuevas oportunidades en la actuación. Ha lanzado varios sencillos que han tenido mucho éxito en Turquía y ha participado en algunas películas y series de televisión. Alil también ha demostrado su talento como cantante y como actor, y ha seguido creciendo como artista. Ahora, volviendo al tema del posible reencuentro, ¿qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Alil y Esla? ¿Les gustaría una secuela de Emanet, donde pudiéramos ver cómo continúa la historia de Yaman y Seher? ¿O prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama original? Personalmente creo que sería interesante verlos en una comedia romántica. Ambos tienen un gran sentido del humor y una química innegable, y creo que podrían brillar en un género más ligero y divertido. También me gustaría verlos en un drama histórico, donde pudieran mostrar su talento en un contexto diferente. En definitiva, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea de calidad, que los personajes sean interesantes y que la historia sea atrapante. Si se cumplen estos requisitos, estoy seguro de que Alil y Esla volverán a conquistar el corazón de los fans. Así que, mi gente, la pregunta sigue en el aire, ¿veremos a Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkolu juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando, especulando y analizando cada pista que encontremos en las redes sociales. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que este es un canal para compartir, para disfrutar y para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Así que no duden en participar, en dejarnos sus mensajes, en compartir este vídeo con sus amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más chismes jugosos y noticias candentes del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Chao, chao.